representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá compartiendo con ustedes en nombre o a nombre del gran equipo que encabeza la gerencia general de la estación, en la persona de Jaime Nestares. En la gerencia de producción está Wilixa Arcaya, en la producción está Don Kenyer Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lare, quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo está en sintonía toda la gente a través de rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También saludamos a los amigos que nos ven a través de Periscope. @RCR750. Entren allí. @RCR750 es nuestro punto de contacto en la red social Periscope. En vivo y directo salen estas emisiones a través de Periscope. Y si quieres escuchar en diferido, lo puedes hacer a través de lacavilla.com y el canal de YouTube de RCR Radio, Caracas Radio, rapidito en YouTube, en el buscador, y allí le va a salir el canal oficial de nuestra querida estación. 11 de abril de 2018. ¿Cuánto han pasado? 17 años de aquel 11 de abril. 17 años en los que además, 2 días después del 11 de abril, el 13 de abril, volvió Hugo Chávez con un crucifijo en la mano, diciendo que iba a enmendar errores, que se había equivocado, que se había radicalizado innecesariamente y que de allí, en lo sucesivo, iba a ser otro el Chávez que iba a gobernar Venezuela. Y efectivamente fue otro el Chávez que gobernó aquella Venezuela. Comenzó a concentrar cada vez más y más poder, comenzó a darle más y más protagonismo a los sujetos venidos de los cuarteles dentro de la administración pública. Comenzó a arrinconar más y más a la oposición, comenzó a comprar y a censurar más y más medios de comunicación, y 17 años después, cuando ya don Hugo Chávez no está en este plano existencial, sino que nos ha dejado a su sucesor, Venezuela se ha decantado en el país y en la sociedad en la que los ciudadanos ya ni siquiera tienen que mortificarse por trabajar, porque ya el trabajo se asume hasta como una carga. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque la Venezuela chavista, o la Venezuela post-chavista, mejor dicho, es más o menos la que refleja el diario El Nacional el día de hoy en un titular de su portal web. ¿Cómo viven los venezolanos con el salario más bajo de América Latina? Y a renglón seguido, un llanto ininterrumpido de varios entrevistados que dicen o narran cómo entre el rebusque de los fines de semana y de las horas posteriores al trabajo, al horario convencional de sus trabajos, que no les reporta casi que nada en sueldo, bueno, tienen que ver cómo hacen de tripas corazón y cómo se la ingenian para rebuscar uno y otro billetico por aquí y por allá. La economía venezolana, que es herencia entera de Hugo Chávez, en este momento en el que este servidor les habla, está no más que al borde del desquicio total y en la cúspide de ese desquicio
en el que tenemos varios años metidos. Los indicadores, estos paralelos, negros, oscuros, como les quieran llamar, de los referentes del dólar en Venezuela, bueno, a esta hora son una completa locura. Nuestra economía ya termina reflejando eso que todos los economistas refieren como un fenómeno maldito que se llama hiperinflación. Y no más que basta revisar varias de estas páginas, ya ni siquiera es una, porque ya no se le puede echar la culpa a una. Y de hecho no se le puede echar la culpa a las páginas, porque vaya usted y pregúntele a alguien a cuánto vende unos dólares y le dirá, bueno, ¿cuánto me das? Esa es la estampa de la Venezuela que nos ha legado Hugo Chávez. 17 años después basta. Ay, Daniel, tú estabas allí, yo estaba aquí en este largo monólogo porque yo pensé que no te habíamos contactado, Daniel. Adelante. Yo estoy escuchando su disertación, doctor. Yo soy incapaz de interrumpirlo. Bueno, bienvenido, doctor. Buenas tardes. No, más doctor será usted, respeto. Ajá, ok. Fíjate, Neomar, que mientras hablaba sobre los 17 años del 11 de abril, revisaba el libro de Ángela Sago, En nombre de los pobres lo multiplicamos. En uno de los capítulos lleva por nombre, y lo escribe Ángela Sago como testigo del hecho. El capítulo se llama Chávez renunció 3 veces. Y dice Ángela Sago, la primera renuncia fue el 11 de abril a las 11 de la noche en Miraflores, en presencia del general Luis Camacho Cairuz y del general Rafael Damián y Bustillos. En esa oportunidad Chávez les pidió que lo autorizaran para irse a Cuba, y había un avión de Cubana de Aviación en Mequetía esperándolo. Los generales le respondieron que ellos no estaban facultados para autorizarlo a salir del país y le pidieron que se comunicara con el comandante general del ejército. La segunda renuncia, dice más adelante el libro de Ángela Sago, la hace Chávez por teléfono aproximadamente a las 3:30 de la madrugada al general en jefe Lucas Rincón, quien para entonces era el inspector general de las Fuerzas Armadas. Y la tercera renuncia, y por esa, la segunda renuncia la hace por teléfono a Lucas Rincón, y por eso es que Lucas sale y dice la famosa frase, se le solicitó al presidente de la República la renuncia, la cual aceptó. Y la tercera renuncia se produjo en La Orchila el día 13 de abril a las 11 de la noche. Imagínate tú. En esta ocasión, Chávez, de su puño y letra, redactó y firmó el nuevo documento, donde cambió la figura de renuncia por la de abandono del cargo. Pero esto no queda allí, Neomar Hernández. A ver. Es que Ángela Sago es una atrevida, porque ha incluido en su libro la renuncia de puño y letra de Hugo Chávez. Esto es inédito. Imagínate tú. Y aquí tengo en mis manos el libro, en la página 520, porque me he leído el libro, ¿sabes? No, yo sé, tú eres un ávido lector. Y es la letra de Hugo Chávez. Yo, Hugo Chávez Frías, cédula de identidad 4258228, ante los hechos acaecidos en el país durante los últimos días y consciente de que he sido depuesto de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, declaro el abandono del cargo para el que fui elegido legítimamente por el pueblo venezolano y el que he ejercido desde el 2 de febrero del 99. Atención con el último párrafo. Igualmente declaro que he removido de su cargo ante la evidencia de los acontecimientos al vicepresidente ejecutivo, teniente Diosdado Cabello Rondón, en La Orchila, a los 13 días del mes de abril del 2002. Para siempre, Hugo Chávez Frías. ¿Cómo te quedó el ojo, Neomar Hernández? Bueno, me quedó morado, evidentemente, Daniel, porque luego tú sabes que la película, por cierto, del año Fe de Ratas, el año 2002, yo siempre tengo confusión con el tema del paro y el tema del 11 de abril. Estaba muy chiquito. Sí, yo recuerdo que yo estaba en segundo año de bachillerato, octavo grado, como le dicen también. O sea, yo tenía que, debería tener 11 o 12 años, 12 o 13 años. En el último año de mi carrera de estudios internacionales. Imagínate, yo ni siquiera había entrado a ciclo diversificado en el bachillerato, pero bueno, la mítica, toda la épica que luego se enarbola de que Chávez llega al poder, tiene que ver justo con las dos interpretaciones, esa que lleva a aseverar a Chávez hasta el cansancio que él nunca renunció y que lo que se produce es un golpe de Estado. Y hay algunos elementos para validar esta tesis, porque evidentemente, si las Fuerzas Armadas Nacionales no terminan apoyando la constitución del gobierno que termina recayendo en la persona de
de Carmona, no hubiese terminado de cristalizar ese gobierno, aunque muy breve. Y la segunda tesis, que es la que termina aprobando paradójicamente el Tribunal Supremo de Justicia luego de aquello, que es la tesis del vacío de poder, por lo que tú has argumentado, porque el señor había renunciado y entonces se arguían pruebas por escrito, se decía que había renunciado, que Lucas Rincón, bueno, además era uno de los... Lucas Rincón es uno de los que atestigua esta versión, porque Lucas Rincón sale en los medios de comunicación diciendo al presidente se le pidió la renuncia, la cual aceptó, y todo este cuento. Entonces, pero tú sabes que con todo el tema de Odebrecht, Neomar, no se nos puede pasar que con todo el tema de Odebrecht se demuestra o queda en evidencia que a Lucas Rincón le pagaron para que dijera eso, o por lo menos le compraron el silencio posterior. ¿Pero quién le pagó? ¿Quién? En los papeles de Odebrecht, uno de los temas que hay es que Lucas Rincón recibió, después de los hechos del 11 de abril y antes de irse a Portugal como embajador, una cifra aproximada de entre 7 y 10 millones de dólares que por orden de Chávez le pidió a la gente de Odebrecht que se le entregara a Lucas Rincón. ¿Le pagaron posteriormente a todo este cuento o en el trance del 11 de abril? No. Después de que pase el 11 de abril y todo aquello, y cuando Lucas Rincón lo mandan a Portugal de embajador, donde todavía está, dicen las investigaciones de Odebrecht que al señor le entregaron entre 7 y 10 millones de dólares para que se fuese tranquilo, como una especie de jubilación. Y que eso se hizo por orden de Chávez. Pero fíjate que esta interpretación, que es la que trata de imponer a troche y moche el chavismo gobernante desde aquel momento hasta los días que corren, que es la de que unos sujetos por la vía de la fuerza le desalojaron del poder, ignorando, por cierto, aquella hermosa y gigantesca manifestación ciudadana de tanta gente que colmó las calles de Caracas aquel día, yo lo recuerdo, tiene que ver con la actitud que adopta Chávez después del 11 de abril. Chávez es uno y es otro después del 11 de abril. Chávez se radicaliza completamente después del 11 de abril y de hecho los que no tienen mala memoria no extrañarán aquel dicho que sacaba de tanto en tanto Chávez, que tenía que ver con esa fecha, y decía, porque ya yo no soy más pendenciero, aquel Chávez se quedó antes del 11 de abril, decía eso siempre, ¿no? Entonces, yo creo que ese parteaguas que marca esa fecha, además está muy vinculado, Daniel, con la posterior asesoría de lleno en la que se meten los cubanos en Venezuela. Chávez, después de aquella fecha, yo creo que es cuando termina de asumir que si él quiere conservar el poder, así como el príncipe tuvo a Maquiavelo como asesor de asuntos de gobierno, y mira la comparación que voy a hacer, bueno, Hugo Chávez tenía que tener a Fidel Castro, que era un hombre que para aquel entonces ya había acumulado por más de 4 o 5 décadas el poder en Cuba sin que ni le movieran una pestaña, y bueno, y él tenía que hacerse ese know-how y tenía que seguir gobernando Venezuela. Eso me parece a mí que objetivo señalarlo, ¿no? Claro, me parece importante, pero fíjate que hay demasiadas señales de que en realidad el tipo sí renunció y se fue. De hecho, en la tercera renuncia, dice el libro de Ángela Sago, que en la tercera renuncia, que la hizo en Lorchila, el tipo cambió frente a la resistencia que había sobre si dejarlo ir o no a Cuba. El tipo cambió el destino y pidió que en vez de mandarlo a Cuba, él se quería ir a República Dominicana. Y por esa razón fue que Cisneros mandó su avión para que lo fueran a buscar. Y mandaron como garantes al general Rodríguez Salas, Julio Rodríguez Salas, el Pelón Rodríguez, y a el cardenal Velasco, para garantizar, bueno, como garante pues, de su salida. Bueno, y al final, ¿qué pasó? Bueno, pasó todo este berenjenal que pasó, y Carmona hizo lo que hizo, y todo el mundo hizo lo que hizo, y todo el mundo se desentendió. Pero hay una señal muy importante, de que sí, el tipo estaba caído y estaba herido. Y esa señal la dan los cubanos. A ver. Porque los cubanos reconocieron a Carmona como presidente, reconocieron la situación de facto. No puede ser. Y lo hicieron, por supuesto, y lo hicieron de dos maneras. Número uno, hay un video donde aparece que fue utilizado en la defensa de Enrique Capriles cuando a Capriles lo metieron preso por el asalto pretendido a la embajada de Cuba en esos días. Hay un video donde aparece el entonces embajador Germán Sánchez Otero, embajador de Cuba en Venezuela, refiriéndose al presidente Carmona. No puede ser. Yo no recordaba eso, Daniel. Por supuesto, eso es historia. Y eso debe estar en YouTube. Eso debe estar en YouTube. Debe estar en YouTube, claro, cuando decía muy asustado, porque el cubano estaba asustadísimo, porque vio que la suerte se le estaba volteando, ¿no? Y el señor decía, yo quisiera que el presidente Carmona esté
al tanto de esta situación, y el presidente Carmona para allá y el presidente Carmona para acá, y yo decía, pero bueno, y este señor, eso es en términos diplomáticos, eso es un reconocimiento de facto. Y además de eso, los funcionarios, y aquí no puedo revelar nombres porque no me han autorizado para eso el testigo, pero hubo un alto dirigente de Acción Democrática, para aquel entonces, que recibió la llamada de un ministro consejero de la Embajada de Cuba, pidiéndole ayuda para que cesara el hostigamiento contra la embajada. Y este dirigente de Acción Democrática le dijo, mira, pero es que yo no puedo hacer nada allí, porque si yo le digo algo a Carmona sobre esto, esa cosa está incontrolable, y ustedes fueron parte fundamental del régimen de Chávez. Y el ministro consejero de la embajada cubana le dijo a este alto dirigente de Acción Democrática, mira, dile por favor a Carmona, dígale por favor al presidente Carmona que nuestra posición es que lo que está ocurriendo en Venezuela es un problema estrictamente de política interna en el cual Cuba no se va a entrometer. Imagínese usted. Y este alto dirigente de Acción Democrática le dijo al ministro consejero, y esa es la posición oficial de tu gobierno y así la puedo hacer saber. Y el ministro consejero le dijo, esa es la posición oficial del gobierno. Lo que ocurre en Venezuela es un hecho de carácter interno en el cual Cuba no se va a entrometer. O sea que los reconocimientos estuvieron, porque los cubanos son así. El régimen, los cubanos no, perdón, corrijo. El régimen castrista es así. Cuando está caído el aliado, lo abandonan a su suerte. Y así lo hicieron con Allende, así lo hicieron con Maurice Bichov, así lo hicieron con Gorbachev, así lo hicieron con los soviéticos, así lo hicieron con Ceausescu, así lo hicieron con todo el mundo. Así lo hicieron con todo el mundo. En tal sentido, evidentemente el tipo estaba caído. ¿Qué pasó? Bueno, que botaron la bola. Los que agarraron la pelota la botaron. Pues pasó lo que pasó. Y todos vimos cómo se juramentó Carmona y la rebatiña en Miraflores, que ahí todo el mundo quería ser ministro. Yo recuerdo, sí. La primera... Vamos a ir al corte, Daniel, y seguimos con estos recuerdos. Seguimos con estos recuerdos. Está muy bueno, este cuento está muy bueno. Vamos al corte, ya venimos. Vamos a ir al corte, ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado, y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. Si buscas pasapalos frescos, variados y de primera calidad, pasa por Casa de Oblea. Allí consigues pequeños, pastelitos, empanaditas, nuggets, cremas, bases para cremas, aceitunas, encurtidos y muchísimo más para que ofrezcas calidad. Y el precio te sorprenderá. En Baruta, calle Páez con Mariño, está Casa de Oblea. 100% frescura y calidad. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, hoy 11 de abril, 16 años después. Daniel, antes de que continúes con tus recuerdos, hay oyentes que están interesados en ubicar acá en Venezuela el libro de Ángela Sago. Yo no sé si tú tienes información dónde se puede conseguir este libro en Venezuela o si está disponible en alguna dirección web, en algún servicio de esto de compra de libros digitales. Sí. Cuéntanos todo eso. Mira. La información que tengo, que me ha dado Ángela Sago, es que el libro solamente está disponible a través de Amazon, el sistema de compra de libros en Amazon,
pues nadie en Venezuela se atrevió a editar el libro, ¿ok? Ni a editarlo, ni a venderlo. En tal razón, o por tal razón, el libro solamente está disponible por esta vía. Yo lo compré en efecto por Amazon, y es un libro enjundioso, interesante, es un largo reportaje de la experiencia de Ángel Azago, de su paso por el chavismo, por la constituyente, las barbaridades que vio, por qué se fue, y además de eso, un interesantísimo relato de primera mano, porque ella estuvo allí en los hechos del 11 de abril y posteriores. Pero alguien también estuvo allí, los que estuvieron allí y hicieron un invalorable trabajo, fue el equipo de Radio Caracas Radio en ese entonces. Y lo hicieron con una prueba fundamental que luego podría ser usada, en algún momento va a ser usada esa prueba. Porque Radio Caracas Radio tuvo acceso de forma, de forma accidental, si se quiere, a la frecuencia de radio interna por la cual hablaba nada más y nada menos que un personaje que se hacía llamar Tiburón 1. Y Tiburón 1 se comunicaba. Mira, por esa Daniel, frecuencia. antes que continúe, aquí está César asintiendo porque da crédito a todo lo que estás diciendo. Él estaba allí, claro, César estaba allí. César está aquí desde la época de Pérez Jiménez, imagínate tú, no va a estar allí el 11 de abril. Desde López Contreras. Desde López Contreras está César aquí. Un abrazo a César. Bueno, pero el cuento es que tenían la frecuencia de radio puesta y escuchan una voz inconfundible diciendo Tiburón 1, Tiburón 2. Aquí Tiburón 1 a Tiburón 2 y Tiburón 2 nada que contesta. Y aquí Tiburón 1 a Tiburón 3 y no contestan. Solo se quedó Tiburón 1. El Tiburón 1 era Chávez. Claro. ¿Qué pasó? Que se logró grabar esa conversación completa donde Chávez ordenaba el Plan Ávila, donde el Tiburón 2, que era Manuel Rosendo, el general Rosendo, jefe del CUFAN, lo que hoy es el CEOFAN, se escondió, no aparecía, donde los demás tiburones hacían lo que podían y se escondían y escuchaban a Chávez y no hacían nada y se reportaban, etcétera. Y allí se demuestra que en efecto Hugo Chávez ordenó la activación del Plan Ávila contra una marcha pacífica. Eso es una prueba fundamental contra Chávez. Por lo tanto, los medios de comunicación libres y Radio Caracas Radio en aquel momento logró hacerlo. O sea, pudo demostrarse, o sea, pruebas sobre lo que ocurrió en esos días. Hay más que suficiente. Y allí me hago eco de las palabras, bueno, el chat de YouTube hoy, de nuestro canal en YouTube, rcr.tv, está que explota. Y aquí nos dice algo muy importante nuestro amigo Federico Bocanera. A ver, amigo Federico nos dice que el 11 de abril del 2002 no hubo un vacío de poder, hubo un vacío de país. Claro. Porque nadie pudo tomar el poder. Ahora, si quieren extender el cuento y anecdotarlo muy venezolamente, pueden hacerlo, por supuesto. Es que a eso vamos. Hay una cantidad de anécdotas y una cantidad de particularidades para relatar periodísticamente o para relatar anecdóticamente lo que ocurrió. Pero el fondo es ese. El fondo es que no hubo país que agarrara el poder. Fíjate, o sea, a ese punto voy. Había un vacío de poder. Era que no había país. Así es. Permíteme un punto, y esto tiene que ver, Daniel, con un tema trajinado también hasta el cansancio en este programa, y es el papel de las élites en una sociedad que se precie de tal cosa. Que es un problema actual venezolano, un problema de primer orden. Yo recuerdo claramente siendo un niño, cuando mi mamá prendió el televisor aquella mañana. Yo estuve hasta altas horas de la noche esperando a ver qué pasaba, y me acuerdo que Chávez no salía hasta en la mañana cuando hay nuevo gobierno, ¿no? En teoría. Y yo recuerdo que mi mamá, cuando prende el televisor, lo primero que dice es cuando empiezan a hacer los paneos de cámara en Miraflores. Yo no creo que es el Salón Ayacucho, el grande, el famoso que está en Miraflores, que está Carmona allí y todo el mundo lo vitoreaba y la cosa. Mi mamá lo primero que dice es: ¿y quiénes son esos? Porque no conozco a ninguno. Y le metían la cámara a unos, le metían la cámara a otros, y nadie, tú veías y tú decías, por ejemplo, ¿dónde están los principales partidos de la oposición? 4 o 3 individualidades. ¿Dónde están los sectores organizados del empresariado? Bueno, alguno que otro. ¿Dónde están las ONG? Alguna que otra. Pero no había una base constitutiva para un gobierno. Y esto va a un problema fundamental. Y es la necesidad de la organización para armar un gobierno y para que un gobierno sea sostenible en el tiempo. Porque armar gobierno no es una cosa así como que muy artificiosa, ¿no? Que uno agarre y se inventa un gobierno y se lo saca debajo de la mesa y lo pone encima al lado de los cubiertos. Eso no es así. Y ese problema, ese viejo problema que tenemos nosotros con los sectores organizados de la vida nacional,
tiene rato dándonos vuelta, pero se hizo patente aquel día. ¿Por qué naufraga el gobierno de Carmona? Bueno, además de, con todo el respeto, ¿no? Yo sé lo que representa tener la primera magistratura en este país, pero con la incompetencia demostrada para armar un gabinete de gobierno, desde ese primer punto de vista, tú puedes ver todo lo que viene aguas abajo. Porque si nos vamos a los cuentos menudos, Daniel, que tú también te lo sabes, mucha gente apunta a una tesis, bueno, muy sencillita. ¿Por qué se cae el apoyo militar al gobierno de Carmona? Se cae sencillamente por una rebatiña referente a un cargo, que creo que era el Ministerio de la Defensa, porque el señor del Ejército, aquel que lo recordamos que era tan blanco que era casi colorado, el señor Efraín Vázquez Velasco, era el general. Efraín Vázquez Velasco. Bueno, no le daban el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de la Defensa se lo terminan dando a aquel hombre de la Marina que no se quitaba los guantes y el sombrero de almirante ni para ir a comer, que era el señor Molina Tamayo. Y entonces, ¿cómo se lo dan a Molina Tamayo? A Molina Tamayo lo nombran Casa Militar, correcto. A quien nombran ministro de la Defensa es al vicealmirante Pérez. Es correcto. Pérez Ramírez. Pero más allá de todo eso. Entonces, no recuerdo cuál era cuando el ejército, déjame terminar este punto, cuando el ejército, Daniel, en la persona de Vázquez Velasco, dice o se asume que está fuera del gobierno porque no le han dado ese cargo, entonces yo recuerdo, esto lo recuerdo yo también siendo un niño y no lo entendía, luego a los años es que entendí la implicación de aquello. A Vázquez Velasco diciendo, el gobierno en estas condiciones, nosotros no estamos en la actitud de apoyarlo entonces, pero era todo un tema de poder, de que no me lo dan, entonces yo retiro el apoyo del ejército, y así se vinieron abajo como naipes. Yo creo que es un problema de poder. Yo creo que debemos completar, Neumar. Ajá, adelante. No es un problema de poder. Es un problema de poder militar. Uh-huh. O sea, estamos hablando que el 11 de abril, el desenlace que saca a Hugo Chávez de la presidencia y que lo devuelve, uh-huh, es un tema de poder militar. Así es. Porque ya para aquel momento las definiciones eran militares, porque era un régimen eminentemente militar y sus definiciones también lo eran. Los demás o fueron carne de cañón, o fueron invitados a un almuerzo, o fueron simple y sencillamente espectadores. Y eso es muy triste, pero es verdad. Bueno, pero es que es un hecho completamente militar y lo sigue siendo, por cierto. Uh-huh. Porque fíjate, aquí se habla de 50 medidas. Bueno, no vamos a declarar en abandono del cargo, vamos a decir que es colombiano, vamos a decir esto, vamos a decir lo otro, pero si el apoyo militar sigue allí, señores, es que el tema es que este es un hecho militar. Uh-huh. Lo demás es tontería, lo demás es anécdota. Y lamentablemente, cuando tú revisas, cuando tú escuchas a los protagonistas de la época, a los protagonistas militares de la época, yo te digo sinceramente, a mí me da vergüenza las explicaciones que da Carlos Molina Tamayo, uh-huh, sobre su participación esos días. Porque una persona que no fue capaz de controlar, fíjate, yo se lo pregunté en el programa de Napoleón Bravo, en la emisora de Miami AEB Estéreo, en una conversación a el coronel Rodríguez Salas, uh-huh, en una entrevista. Yo le dije, ¿cómo es posible que ustedes hayan permitido, al llegar y tomar el poder, supuestamente, o por lo menos al tomar Miraflores, porque creo que fue lo único que tomaron, porque de tomar el poder no lo tomaron, ¿cómo es posible que ustedes no sustituyeron a la Casa Militar y a sus componentes? ¿Cómo es posible que no pudieron siquiera controlar Miraflores? Y el coronel Rodríguez Salas me dijo, bueno, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos a Miraflores, la Casa Militar, en persona de Morao Cardona, que era el que estaba allí, de jefe de Casa Militar y todo lo demás, se rindieron. Y le rindieron honores al presidente Carmona. Y izaron la bandera y le cantaron el himno y se le pararon firme. Y Morao Cardona pidió perdón y dijo que él estaba horrorizado con todo lo que había ocurrido, que él no estaba allá con Chávez, que él no lo quería, que mira, que se lo juro por este puño de cruz, yo ese señor ni lo he visto y tal. Y se puso a llorar y la respuesta que dio el coronel Rodríguez Sala fue, se puso como un perro chiquitico, se arrastraron. Y lo que yo digo es, lo que yo pensaba y se lo dije, no se arrastraron, los engañaron. Uh-huh. Y ustedes se dejaron engañar. Cayeron como unos niños. Vamos a ir, Daniel, vamos a ir al corte, sí, pero al regreso. Sí. Yo creo que es pertinente que hagamos una comparación. Vamos a comparar lo que ocurrió el 11 de abril con lo que ocurrió el 18 de octubre del 45, para que hagamos unas diferencias fundamentales que van a ayudarnos a explicar todo esto. Oye, qué interesante, en clave histórica. Vamos y venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Daniel, ¿y qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nonna? Por ejemplo, para la entrada. Pues qué más, una focaccia de pomodoro tostadita y con esos tomaticos frescos. Muy bien, muy bien. ¿Y el plato fuerte?
El lomito acompañado con prosciutto, tocineta y champiñones. Pero de postre, que no se te olvide el postre. Puede ser una torta red velvet o el pie de limón. Eso aún no lo he decidido. En Il Sapore della Nonna nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta y así nos va. Antes de ir al corte, Daniel introducía la intención de hacer una comparación entre lo ocurrido el 18 de octubre del 45, cuando un grupo de militares de rangos medios deciden invitar, hablando de banquetes, al banquete a unos muchachos que acababan de armar un partido unos años antes y los ponen a cogobernar y bueno, y después los terminan expulsando del poder, y lo que ocurrió el 11 de abril. ¿Cómo vas a entrarle a esta comparación, Daniel? Por una cosa muy sencilla, por lo que es fundamental, que es por la acción militar, Neymar. O sea, tú no puedes pretender, y esto fue lo que se hizo el 11 de abril. Ese decreto de Carmona, para que se sepa, estuvo más de 4 meses siendo discutido por actores políticos. Preparado. Se hacían reuniones con secretarios generales de los partidos de la época, porque el documento estaba listo. Y se le hicieron observaciones y se decía que eso era una locura tal y más cual. Y la gran sorpresa de muchos jefes de partidos cuando llegaron a Miraflores a la juramentación de Carmona es que era el mismo documento que les habían dado a discutir durante los meses anteriores y a los cuales ellos habían rechazado. Entonces, ¿qué ocurre? Tú no puedes hacer el documento para la Junta de Gobierno si no tienes comprometidos los apoyos militares primero. Si tú no tienes segura, mire, si usted no tiene la mano segura, usted no tranca. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Bueno, ocurre que el 18 de octubre del 45 hubo un hecho que algunos podrían decir que es fortuito, sobre todo si se habla de la fortuna en los términos que hacía Maquiavelo, ¿no? Pero en realidad yo no sé si es fortuito o si fue eficacia. ¿Qué pasó? Que el 18 de octubre los conjurados no lograron controlar las guarniciones del país, pero lograron controlar de forma efectiva el Palacio de Miraflores. ¿Qué pasó? Que el presidente Medina Angarita estaba en Miraflores y ellos lo capturaron. Pero no solamente eso, sino que como ocurre cuando hay movimientos de este tipo, todo el mundo al saber que había un golpe de Estado se movilizó por sus propios medios a Miraflores a darle apoyo al presidente. Y así fueron llegando los ministros, así fueron llegando los dirigentes, así fue llegando todo el mundo. ¿Eso quién lo cuenta? Uno de los testigos fundamentales, que es el ministro de Relaciones Interiores de la época, Arturo Ular Pietri. Y los iban poniendo presos, iban llegando y les iban poniendo su juego de esposas ahí de regalo. Exactamente. Ular Pietri cuenta que a él lo llamaron para decirle que había un golpe y él agarró un revólver que tenía, se lo metió en el cinto. Yo no quisiera, esa sería una foto interesante, ¿no? Una foto de Ular con un revólver en la cintura, ¿no? Sí. ¿Verdad? Pero el señor agarró su carro, él mismo, y se dirigió a Miraflores, y cuando viene entrando a Miraflores, lo hacen bajarse del carro. Entonces le pregunta al soldado, ¿y por qué me tengo que bajar? Porque es una orden. Y Ular Pietri le pregunta al militar, ¿usted sabe quién soy yo? Y el militar le dice, sí, usted es el ministro, esto es el ministro Ular Pietri, bájese del carro. Y lo hace preso, y se lo llevan por calabozo, y se lo llevan al calabozo, y el señor está en el calabozo, y hay otros personajes allí en el calabozo, y el custodio era nada más y nada menos que Carlos Delgado Chalbó. Imagínate tú. A ese momento, los que estaban allí presos, incluido Medina Angarita, no sabían quién era el jefe del golpe. Y todos pensaban que el jefe del golpe era
el principal aspirante a tener el poder, que era Eleazar López Contreras. Así es, y cuando ven lo consiguen preso también, ¿no? Cuando es la sorpresa de Oslar Pietri, cuando entra para el calabozo, Eleazar López Contreras tamén, que había ido a darle apoyo a Medina Angarita y la hacen preso. La historia. Ante la fuerza, imagínate, tú tomaron Miraflores y dices, ante la fuerza de esa situación, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Que Medina Angarita dice, bueno, yo no puedo, o sea, si yo estoy aquí preso y ustedes están todos presos aquí, ¿quién va a gobernar este país? Claro. Yo, evidentemente, esta gente ha triunfado. Y le dice a los conjurados, a Delgado Chaló, que era el que estaba allí presente, y creo que a Mario Vargas, le dice, mire, tengan mucho cuidado con lo que van a hacer. No vayan a caer ustedes en la tentación de entregarle este país a estos políticos nuevos y tal y más cuales. Lo que no sabía Medina Angarita, porque Medina se negó también a actuar en contra de los conjurados porque todos habían sido alumnos de él en la Academia Militar. Claro. Pero lo que no sabía Medina Angarita era el alcance político que tenía el movimiento. Porque tampoco aquí ni los perejimenistas ni los adecos aceptan un hecho incontrovertible, que es que Pérez Jiménez y Rómulo Betancourt, los dos tenían algo en común para aquel momento. ¿Cuál? Eran profundamente nacionalistas. Eran profundamente antiimperialistas y además de eso consideraban que la riqueza petrolera tenía que ser aprovechada, y en el término de aprovecharla en todos los sentidos que puede utilizarse la palabra, que tenía que ser aprovechada para desde el gobierno hacer los cambios que hubiese que hacer. Eso es ni más ni menos que el origen, o mejor dicho, un replanteamiento del rentismo. En pocas palabras, bueno, ¿dónde están los reales? Vamos a repartir la cosa como es. ¿Hasta cuándo se van a quedar ustedes con la cosa? Esa es la realidad. Sí, sí. Pero compara ese hecho con lo que fue el 11 de abril. Bueno, esta gente no, que tenemos no sé cuántas guarniciones y no lograron controlar Miraflores. ¿A qué llegamos entonces? Que los militares del 11 de abril, hay que decir las cosas como son. Esos militares que actuaron el 11 de abril, Molina Tamayo, González, Vázquez Velasco, todo eso son una partida de ineptos, de buenos para nada, de incapaces, que no merecen tener ese uniforme más nunca, que pasaron por una academia militar y no sirvió de nada. Son la prueba viviente de que la fuerza militar venezolana es una defecio, y que si les hubiesen dado a ellos el mismo poder que tiene el padrino López hoy, quizás estuvieran haciendo exactamente lo mismo, porque no sirven para nada bueno. Bueno, Daniel, luego de esa áspera afirmación, también hay que recordar, y con esto ya vamos a cerrar este recuento, que les confesamos, lo voy a confesar, Daniel, fui inusitado porque nosotros no preparamos nada del 11 de abril. Nosotros veníamos aquí a hacer el programa, íbamos a hablar de temas de actualidad, pero se nos fue... Pero lo hicimos con rabia y sabroso, ¿no? Lo hicimos con sentimiento. Mira, hay que recordar el papel, ya para concluir, que si bien es cierto, si asumimos en clave de decisión militar todo lo que ocurre el 11 de abril y en los días posteriores, y hasta nuestros días, porque mira cómo nos salpica eso en las tentativas de cambio de gobierno, ¿no?, en Venezuela. Hay que asumir el papel que el 11 de abril y en los días posteriores tiene el general Baduel. Baduel era un hombre con importantísimo ascendente en la Fuerza Armada, y Baduel decide apoyar a Chávez, y lo decide apoyar. Pero, tú sabes que Diosdado Cabello desmiente eso. Sí, pero no me diga, pues Diosdado Cabello no dice casi mentiras, ¿no? No, Diosdado Cabello en uno de sus últimos programas, refiriéndose a Baduel, dijo que no, que Baduel el 11 de abril prendió empujado, porque él no quería, tuvo que ir a buscar fulano, y tuvo que ir a buscar Mengano y no sé qué, no sé cuánto. Pero al final decide ponerse al lado de Chávez, ¿no? Del chavismo, ¿no? Pero lo importante ahorita es, ¿dónde está Baduel? Bueno, a lo que iba, Daniel, ¿cómo Chávez te hago otra pregunta, se convierte en un ser, o era ya un ser, pero saca a flor de piel ese ser sin escrúpulo, en el que termina ya deviniendo Hugo Chávez, y se lleva a Baduel preso, y Baduel es el peor de los presos, uno de los peores de los presos políticos de Chávez. ¿Dónde está? Pero ven acá, otro de los grandes actores del 11 de abril, quizás fundamental, que por su actuación, la de él y la de sus compañeros, la historia dio un vuelco por completo. Richard Peñalver, el pistolero Yaguno. ¿Dónde está? Está aquí en España, me dijeron, pidiendo asilo. Pero y que lo iban a devolver, Daniel. ¿Qué pasó con eso? Tú que estás en Europa y tú que vas y cada vez que ves a un ex jefe o ex integrante de la nomenclatura chavista, vas y dices, arresten lo que estaba. Tú eres el que sapeas allá en Europa. No, yo lo que creo es que no tienen que devolverlo. Lo que tienen es que llevarlo a La Haya. Bueno. Estamos hablando que ese señor tiene más o menos la misma categoría. Lo que le faltó fue tiempo y balas. Claro. Porque si le hubiesen dado tiempo, le hubiesen dado balas, estaría al mismo nivel de Ratko Mladic,
el jefe de las milicias de Slobodan Milosevic, que ejecutó el genocidio de Srebrenica. Estamos hablando de un tipo que fue capaz de dispararle una marcha de gente desarmada, chico. ¿Qué hay que hacer con ese señor? Llevarlo ante los tribunales, llevarlo ante la Haya, juzgarlo y que eche el cuento y que de una vez se sepan aquí las cosas como son. ¿Quién te dio la orden? ¿Quién te dio la pistola? ¿Quién te dio las balas? ¿Cuánto te pagaron? ¿Y quién te protegió todos estos años? Mira, esas son las cosas que hay que hablarlas. Lo que pasa es que nadie quiere hablar del 11 de abril, Neomar. No. Nadie quiere hablar de eso, porque nadie quiere remover eso. ¿Tú crees que a Henry Falcón le interesa hablar del 11 de abril? ¿qué papel tenía Henry Falcón el 11 de abril? Era Era alcalde de Barquisimeto. Era alcalde. Y chavista. Bueno, pues chavista era mucha gente, Daniel. Chavista ¿Y por qué? Bueno, pero habían otros que no. Por ejemplo, ¿dónde estaba Henry Ramos Aluca, la presidenta de Acción Democrática? ¿Dónde estaba? Tú que tenías el loco video loco con Henry Ramos, ¿sabes dónde estaba en cada momento? Estaba escondido en su casa de los Guayabitos. Ay, por Dios. Escondido. No. El señor estaba escondido en su casa de los Guayabitos. Bueno, él no se metió en eso. No se metió en eso, no, sino que ese señor cuando escucha un traqui-traqui, mira, le tiran 2 traqui-traqui. El primero, él está al lado del traqui-traqui y el segundo ya está en su casa. O sea, eso es incontrovertible. Y además de eso, fíjate que una de las cosas que dicen ahora los militares estos que participaron, no sé, todo, la gran mayoría de ellos exiliados, por cierto, dicen un cuento que lo del 11 de abril se cae por culpa de los políticos. Por culpa de los políticos que no se pusieron de acuerdo. Oye, por favor. Por Dios. Por favor. Por Dios. O sea, no les da pena, chicos. O sea, de verdad, a Molina Tamayo no le dará pena. Hay unos que por lo menos se quedaron callados. Pero a Molina Tamayo lo vas a sacar de este programa como un mapache con los 2 ojos morados, Daniel. Deja a Molina Tamayo tranquilo ya, ¿vale? No, pero es que a cada quien lo que le toca. Ese señor es el jefe de la casa militar y no logró controlar Miraflores. Hijo, si a usted le dicen, usted es el portero y usted deja que la gente se colee, usted no sirve para nada. No es así. Claro. Bueno, y tal cual, ya se ocurrió. Y fíjate tú una cosa, que hay un cuento por allí, no sé si será verdad, la historia dirá. Pero hay un cuento que dice que en Miraflores hay micrófonos y que se graba todo. Y que alguien le recomendó a Molina Tamayo, no voy a decir el alguien, que fue a determinado sitio de Miraflores y desconectara las grabadoras. Y Molina Tamayo nunca encontró las grabadoras. Y si las encontró, no las desenchufó. Lo que querría decir que todo lo que ocurrió ese día estaría allí grabado. Daniel, quizá algún día los conozcamos. Quizá, Daniel, eso de material para cuando tú vuelvas a Venezuela, hagamos editorial La Cabilla y entonces hagamos un seriado sobre el 11 de abril y sus sucedáneos. Sí, porque yo tengo, en todo caso lo puedo hacer de una vez si lo consigo. Si yo lo consigo, lo saco. Si lo consigo, lo saco. Tú sabes que sería bueno ver para que refrescarle a la gente en la memoria, chicos. Una de las cosas maravillosas, porque eso lo vi yo. Cuando apareció la primera persona que apareció en la pantalla de Venezolana de Televisión, cuando retomaron el canal, ¿tú sabes quién fue? Vladimir Villegas. Yo recuerdo eso, vale. Claro, pero mira. ¿Pero ese era Vladimir a la 1 o a las 2? No, a 2 de la mañana. Porque mira, vamos a ir al corte, Vamos a ir al corte. Y al regreso hay un cuento muy bueno sobre cómo en Radio Caracas, a la primera hora, en el programa Golpe a Golpe, del 12 de abril, se supo que ya el gobierno estaba caído. Al regreso de esta corte comercial lo cuento. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. El Sapore de la Nona se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso
y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nona. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Amiga, a la hora de comprar ropa casual, primero pasa por Linen Shop y ni te preocupes por la calidad y costo de tus prendas de vestir. En Linen Shop solo venden productos de primera calidad y al mejor precio del mercado, sea Navidad, carnavales, Semana Santa, vacaciones y el resto del año. Linen Shop está ubicado en la planta baja local 153 del Centro Merpo Oeste, en Chacao, entre calles Pantín y Los Ángeles. Y recuerda, en ropa casual, Linen Shop es moda y algo más. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Daniel, tú ibas a comentar algo que se dijo en Golpe a Golpe una mañana como aquella después del 11 de abril. Claro, el día siguiente, ¿verdad? Porque hay algo importante, Leomar. Los medios de comunicación televisivos empezaron a restringir las cosas que sacaban. Pero los medios radiales no. Y los medios radiales fue por donde nos enteramos de algunas cosas. Dos programas en particular. Uno, Golpe a Golpe, el 12 de abril. Y eso debe estar ahí grabado, debe estar en los archivos de Radio Caracas, el 12 de abril. Entrevista vía telefónica a Alfredo Peña, que fue uno de los protagonistas porque fue uno de los hombres que trató de contener la marcha junto al comisario Simonovic y junto al comisario Henry Viva. Eso es historia patria. Y lo llaman para que dé su opinión sobre lo que está ocurriendo. Y entonces el tipo dice las siguientes palabras. Bueno, lo que ocurrió ayer fue una cosa donde la sociedad civil se manifestó y logramos sacar al tirano. Pero ahora me estoy preocupando mucho porque hay unos grupos de iluminados que quieren cobrar la victoria que solo le pertenece a la gente. En ese momento que Alfredo Peña dice eso, los que escuchamos tuvimos dos reacciones. Uno, bueno, ¿qué le pasa a Alfredo Peña? Como que está rascado. Y otro dijimos, ¿qué está pasando aquí? Y nos quedó como una cosa dando vueltas en la cabeza. En la tarde, a las 6 de la tarde, en la emisora Unión Radio, en el circuito Unión Radio, César Miguel Rondón entrevistó a Teodoro Pekov. Que Teodoro Pekov venía. ¿Venía de dónde? Daniel, no, se llevaron a Daniel, secuestraron a Daniel a mitad del cuento. Esto es lo peor que nos ha podido pasar. Yo, mientras tanto, mientras restablecemos la comunicación con Daniel, leo un mensaje o varios mensajes que nos envían a través del 3456. Neomar, di que Baduel fue quien devolvió a Chávez al poder. Esto lo dice Ligia de Ramos también. Nos dicen por acá, buenas tardes muchachos, que es de la vida de los militares protagonistas de aquel 11 de abril. Gracias, Mercy Álvarez. Bueno, muchos están en las islas del Caribe. Daniel sabe del paradero de muchos de ellos. Daniel, estaba hablando de la entrevista que le hacía César Miguel a Teodoro Pekov en Unión Radio. Claro, porque Teodoro Pekov fue al programa de César Miguel Rondón, porque él venía de rescatar a un joven diputado que había sido sacado, chavista, que había sido sacado a rastras de su casa y se lo habían llevado para el helicoide. Ese joven diputado se llama Tarek William Saab. Imagínate tú. Y a Tarek William Saab se lo habían llevado para el helicoide, y cuando llega al helicoide le dicen unas palabras que el señor se aterrorizó cuando se las dicen. Le dicen, quítese la correa y quítese las trenzas. Y Tarek William dijo, se imaginó lo peor, Dios, me van a quitar la correa, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Y entonces se arma eso está grabado, cuando el tipo lo sacan, arrastran y lo montan en una jaula porque le iban a linchar. Sí, claro.
Tareculia vivía en la Lagunita. En la Lagunita, yo recuerdo esas imágenes. Claro. Entonces, Teodoro Pecó fue al helicoide porque le parecía un horror lo que estaba pasando y exigieron que soltaran a ese hombre porque al fin y al cabo él no había disparado. Claro. Y en realidad lo soltaron. Y Teodoro fue para el programa de César Miguel Rondón y prendió la ametralladora. Y dijo, bueno, que lo que estaba ocurriendo era una gran locura y que esta gente se había vuelto lo que era lo que le pasaba. Y con esto, nada más, yo quiero cerrar el punto. Con algo que creo que tengo que darle el crédito a mi amigo Federico Bocanera, que es quien me hace el comentario. Ahorita comparamos el 18 de octubre con el 11 de abril, pero vamos a comparar, porque aquí a cada quien le toca, el 23 de enero con el 11 de abril. ¿Qué pasó el 23 de enero? Hubo una acción militar. A Pérez Jiménez lo saca una acción militar. Así es. Punto. Pero la sociedad se activó y salió a la calle. Y esa sociedad que salió a la calle, con músculo, pudo torcer el rumbo que iba a tomar la junta de gobierno, que iba a ser netamente militar. Y le torció el rumbo a la historia de Venezuela, porque hubo una sociedad que se movilizó. En cambio, el 11 de abril, si hubo unos militares ineptos, hubo también una sociedad civil inepta, que permitió que Hugo Chávez regresara al poder. Lamentablemente es así. Y no solamente permitió que Hugo Chávez volviera al poder, sino que permitimos que se perpetuara y que muriera en su cama tranquilo, y que dejara a usted sinvergüenza y esta partida de delincuentes en el poder. Y lamentablemente las cosas hay que decirlas, porque los militares venezolanos son productos de la sociedad, no son extraterrestres. Entonces, caramba, si nos ponemos a analizar las cosas, ¿no será que esta sociedad también claudicó en su lucha por la libertad y que se entregó? Yo diría, Daniel... Habrá que revisarlo. Sí, yo diría, Daniel, también para descargar un poco las culpas sobre los militares del 23 de enero, que se conjugó en el 23 de enero ese espíritu del que tú hablas, de una sociedad venezolana, además articulada en partidos con líderes de verdad, representativos de cada uno de los sectores de la sociedad, y eso es lo que se le aplaude quizá en la fase iniciática del periodo democrático a esos tres grandes partidos políticos, en aquel momento grandes, luego se vienen a menos, y sobre todo se viene a menos el último de ellos, URD, era que representaban intereses reales dentro del mundo sindical, dentro del mundo de la agricultura, dentro del mundo de la cultura, y esto quiere decir el papel de los intelectuales, que representaban algo dentro del ideario político de la nación, o sea, eran partidos orgánicamente existentes. Y en segundo lugar, yo quiero reconocer también, a pesar de que no es una figura que ya yo he estudiado con suficiente fruición, el papel de militares como Larrazábal. Si Larrazábal se empeña en quedarse en el poder y hacer de la Junta Militar de Gobierno una especie de trampolín para él luego perpetuarse, como lo hizo Pérez Jiménez cuando tumban a Gallegos, bueno, esto hubiese tenido otro rumbo distinto, pero eso puede llevar a uno a pensar en que hay militares, y no estoy diciendo ni que hay angelitos que caen del cielo, ni que los militares se ponen unas alitas. Hay militares que en la historia han demostrado mejores pruebas de dolor patrio, quizá, o de sentido de país que otros. Y Larrazábal creo que en ese momento hace justicia a ese pensamiento. Yo creo que no, Neomar. Yo creo que hay que poner los caballos delante de la carreta. No es que Wolfgang Larrazábal era un santo varón que había que ver. No, era Pérez Jimenista, Daniel, además. Era Pérez Jimenista. No, ni Pérez Jimenista, era militar. Punto. Lo que yo creo, en mi opinión modesta, es que la sociedad venezolana en aquel entonces era otra cosa. Y los militares, como eran parte de esa sociedad, se debían a ella. Y cuando la sociedad dijo, aquí no podemos tener más militares gobernando, ni podemos tener presidentes que no sean electos por el voto popular, ¿verdad? Cuando eso la sociedad lo pidió, se acabó la película. Y Wolfgang Larrazábal, si quería ser presidente, tuvo que quitarse el uniforme. Y tuvo que ir a elecciones. Y tuvo que ir a elecciones. Eso ocurrió. Y no ganó y no pasó nada. Nada. No se montó pero no se montó en golpes, no hizo nada. No hizo nada. Pero no porque no quisiera, sino porque la sociedad ya no lo iba a permitir. Le contuvo. Eso se acabó. Sí. Eso fue así. Porque la sociedad le pone un parado y le dice, bueno, el que perdió se va para su casa. Y total, algo le quedará, porque tampoco es que está muerto políticamente y tal. Y eso fue así. De hecho, Wolfgang Larrazábal fue senador vitalicio. Si no recuerdo mal. Sí, y al final inclusive fue candidato presidencial otra vez y hizo vida parlamentaria. Montó un partido que metía varios diputados en la Cámara Baja. Claro, y tuvo su papel y tuvo su rol y ya. Pero ¿por qué? ¿Porque él era un santo varón? No. Porque la sociedad no le permitió ir más allá.
Bueno, Daniel, se fueron para su casa como para su casa se van los oyentes después de este programa porque se ha acabado el tiempo. Nosotros volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Esperamos que este programa así, inusitado sobre el 11 de abril y sobre interpretaciones históricas de puntos clave de nuestra historia contemporánea haya sido de provecho para ustedes. Nosotros volvemos mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 700